4. ¿Ya la tienen? Amén. Ven, aquí yo no lo tengo. Segunda carta a los Corintios 4. ¿Ya estamos? Vamos a leer el versículo 7. Amén. ¿Qué dice su encabezado? Viviendo por la fe. ¿Cuántos vivimos por fe? Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, decía Pablo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y nosotros, dice ahí, bueno, y ustedes en la vida. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia, Dios, tu verdad. Señor, te damos gracias por este día, Padre eterno, que nos permites estar en tu casa, Señor, escuchando de tu palabra, Padre Dios. Te rogamos, oh Dios, que nos des entendimiento, Señor, sabiduría para entender tu palabra, pero también, Señor, obediencia, valentía, Dios, para seguir tus pasos, Jesús. Te lo rogamos, oh Padre. Te rogamos también, Señor, que nos des un corazón dispuesto y entendido, y que seas tú, oh Dios, quien habla a tu iglesia, Padre eterno. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Vamos a ver aquí. Nuestro tema se llama Viviendo por la fe, pero le agregamos en tiempos de tribulación. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos malos? ¿Sí estamos en tiempos malos o no? Aunque andamos en tiempos peligrosos, hermanos, apostasía, incredulidad, idolatría, además de las inclemencias de los tiempos finales, como son la maldad, la violencia, la persecución a muchas iglesias. Muchos decimos, hermanos, que tenemos paz y que tenemos fe, pero muy pocas veces es cierto. La iglesia muchas veces camina sin fe, hermanos, y eso no puede ser, porque nosotros vivimos por la fe. Amén. A veces las malas situaciones nos llevan a lugares tristes, de desesperación. Oímos a los demás que nos dicen, pues ten fe, ¿no? Oye, pero estoy sufriendo esto, sufriendo aquello, ten fe. Y solo nos dicen eso y ya, ¿no? Y parece que no se nos había ocurrido. Como cuando están tristes, no estés triste, ya se me quitó la tristeza. Pues no actúa de esa manera, ¿no? Es muy difícil permanecer, es muy difícil creer, muy difícil mantenernos en la fe, ¿cierto? Otras veces nos dicen, pues no, tú no puedes estar triste, porque no puede estar triste un corazón que tiene Cristo. Y no puede estar triste una persona que cree en Dios. ¿Puede estar triste? Sí, claro. Jesús lloró, y lloró amargamente. E incluso sentía tan angustiado y tan triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan que le decían, me siento morir? Le decía a sus amigos. ¿Sí? Nuestra fe, hermanos, se los hemos explicado muchas veces, no activa el poder de Dios. Al contrario, nosotros por el poder de Dios tenemos fe. No al revés. No es que yo voy a tener fe y Dios va a actuar. Claro que no es así, porque nuestro Dios es soberano. No hay nada, absolutamente nada, que lo mueva a Él y le diga qué hacer. ¿Amén? Jesús, mis hermanos, nunca nos prometió un bienestar en la tierra. ¿Pero por qué no? ¿Qué le costaba al Señor darnos un bienestar aquí? ¿Por qué Jesús, cuando está con sus apóstoles, no les promete un bienestar? Porque nos íbamos a olvidar bien si estábamos bien. Exactamente, cuando aquí en el mundo estamos a gusto, estamos bien, sin tribulaciones, sin angustias, ¿nos acordamos de Dios? ¿O
Pocos son, hermanos, ¿no? Los que agradecen a Dios en todo. ¿Sí? Pocos. Y las tribulaciones del mundo precisamente son por eso. Porque el mundo es un lugar malo. Un lugar hostil. Perverso. Si nos metemos, por ejemplo, a ver las noticias, ¿qué vemos? Maldad, muerte, violencia, desolación. ¿Sí o no? Todo eso nos encontramos. El Señor no nos prometió un bienestar en la tierra, sino que nos prometió estar con nosotros para siempre. ¿Cierto? Vamos a ver qué dice Juan. No pierda ahí Corintios, por favor. Juan 16:33. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense lo que dice Jesús. Desde el 32 dice, la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado. Dice Jesús, y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y estas cosas, todo lo que mencionó antes, todo lo de la hora del Espíritu, toda la promesa de que nuestra tristeza se convertirá en gozo, pero también de la persecución. Les habló a los apóstoles y les dijo, oigan, los van a perseguir. Y nadie los amará y los aborrecerán y los condenarán y los van a matar. Pero esas cosas se las digo para que tengan paz. ¿Tendríamos paz si nos dicen eso? Parece ser que no, pero dice, les he hablado para que en mí, dice Jesús, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Cuántos hemos tenido aflicciones? Muchas, pero tengan confianza. Dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creemos que Jesús venció al mundo? Amén. En la cruz del Calvario, amén. Aún en medio del dolor, mis hermanos, de la persecución, de la tristeza, Jesús está con nosotros. Y a lo mejor ahorita nosotros estamos bien, gracias a Dios, pero les contaba de los hermanos en África. Esos hermanos están siendo perseguidos, masacrados, decapitados, desaparecidos, quemados vivos. Imagínense decirle a ellos, esas cosas te decimos para que tengas paz. Y pues sí, porque la paz está en el Señor, ¿cierto? Nuestra paz debe estar en Él. En este mundo, mis hermanos, malvado, cruel, nos van a pasar muchas cosas muy feas, hermanos. Pero hay que tener confianza, porque el Señor ha vencido al mundo. ¿Amén? Regresemos ahí a Corintios, por favor, en el versículo 7. Vamos a leer despacio, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro está hablando ahí Pablo, hermanos? ¿Qué dice su encabezado? ¿Cuál es el tesoro? La fe. Hace ratito cantábamos una canción que dice el justo vivirá por fe, y decíamos que el autor, el que creó y consumó la fe, ¿quién fue? Jesús. Jesús es el autor de nuestra fe. ¿En quién tenemos fe? En Jesús. ¿Amén? Ese tesoro en vasos de barro. ¿Por qué vasos de barro? Esa alegoría que hace ahí Pablo al decir vasos de barro quiere decir nosotros somos vasos de barro. ¿Por qué de barro y no de oro? Porque el barro se moldea. El barro es moldeable. ¿Sí? Se deshace y se vuelve a hacer. Y el Señor, muchas veces las alegorías eran que somos el barro y que el Señor es el alfarero. El alfarero es quien modela el barro. ¿Amén? Vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder de Dios sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros.
¿Ya ve que nuestra fe no puede hacer actuar el poder de Dios? ¿El poder de quién es? De Dios. De Dios. Nuestra fe, hermanos, podemos orar nosotros con fe, pedir con fe, pero si Dios no quiere, no lo va a hacer. ¿Sí? Y eso no lo hace un Dios malo, o no nos hace tener poca fe, sino que más bien depende de la soberanía de Dios. Recordemos a Pablo, ahí en esa misma carta, que después Pablo les cuenta a los corintios y le dicen, es que se me ha dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne es una enfermedad. No sabe cuál, se creía que estaba como ciego o algo así. Se le había dado un aguijón en su carne. Dice, y he rogado 3 veces para que me lo quite Dios. Y las 3 veces Dios me ha dicho que mi gracia te sea suficiente. Bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. A veces, mis hermanos, en los tiempos malos, queremos orar y pedirle a Dios que nos saque de ellos. Pero a veces Dios nos va a decir que no. Por la simple y sencilla razón de que nos está transformando, nos está perfeccionando en nuestra debilidad. Cuando estamos bien, cuando estamos a gusto, es difícil. Nuestra fe se ejercita cuando estamos sufriendo, cuando estamos atribulados. ¿Amén? Vamos a ver ahí qué dice en el 8. Estamos atribulados en todo. Ese Pablo fatalista, ¿verdad? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Cuántos nos hemos angustiado? A veces por cosas que ni pasan, hermanos, ¿sí o no? Nos estamos preocupando por el futuro y no sabemos si mañana vamos a despertar, hermanos, ¿sí o no? Y estamos, no inventes, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer esto? ¿Y voy a hacer lo otro? Y lloramos y nos quejamos y tenemos miedo. Cuando Pablo ya sabía y decía, estamos atribulados en todo, hermanos. No hay cosa que esté bien. Pero ¿qué creen? No nos angustiamos. ¿Cuántos nos angustiamos? Sí nos angustiamos, ¿no? Sí nos falta fe. No vivimos por la fe. Vemos qué dice Efesios. No pierda ahí Corintios, vamos a Efesios. Está ahí adelantitito. Está Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 3. Efesios 3, ¿ya está? 3:16. Desde el 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, nosotros oramos en nombre de Jesús, ¿cierto? Para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Espíritu está con mayúscula, es Espíritu Santo, ¿sí? Que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense lo que dice ahí Pablo. He escuchado, no sé si usted ha escuchado esa oración que dice: y Dios te bendiga conforme a la riqueza de su gloria. Y lo hablan en una manera económica. Y bendice a los hermanos en su economía conforme a la riqueza de tu gloria. Y aquí Pablo oró eso, diciendo: la riqueza de tu gloria es ser fortalecidos con poder. ¿Cierto? ¿Cómo debemos orar entonces, aunque estemos atribulados en todo? Para que el Señor, conforme a la misericordia, a la riqueza de su gloria, seamos fortalecidos con poder en nuestro espíritu, por el Espíritu. ¿Sí? Fortalecidos. A veces en serio oramos para que Dios quite las malas situaciones, pero quizá a veces sea bueno orar para entender por qué sucede. Para entender para qué, cuál es el propósito de Dios. ¿Sí? Y que conforme a su riqueza de su gloria, nos dé esa fortaleza.
nos dé fuerza. El mundo va de mal en peor, no va a arreglarse jamás. Jamás. No va a mejorar ni la economía, ni los comercios, ni los tratados internacionales. Nada va a hacer mejor este mundo, al contrario. Está en pique hacia la destrucción. Eso lo dijo Jesús. Se lo dijo a Juan. Y nosotros lo creemos, ¿cierto? El mundo no va a tener solución. De ninguna manera. Es parte de lo que el Señor dijo. Entonces, la fuerza viene por medio del Espíritu Santo a nosotros para vivificar nuestro espíritu. ¿Qué mal está el mundo? Pues sí, hermanos, pero hay que fortalecernos. Hay que, sí, atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Amén? Ahí mismo en el versículo 8 luego dice, en apuros, es decir, en situaciones complejas, en apuros, pero no desesperados. ¿Cuántos hemos estado en apuros? ¿Y nos desesperamos? A veces sí, ¿no? No pierda ahí, vamos a Romanos 15:13. Por favor. ¿Qué dice Romanos 15:13? Vea la oración de Pablo siempre para los hermanos. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza. Nuestro Dios es el Dios de la esperanza, ¿cierto? Y el Dios de la esperanza le llene de todo gozo. ¿Y qué más? Y paz. En la fe en la que nosotros andamos, ¿cierto? Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo precisamente para tener esperanza. No solamente es el sello de nuestra fe, sino que es nuestra esperanza. Es quien nos consuela, ¿cierto? Y ahí dice Pablo, en apuros, pero no desesperados, porque el Dios de toda esperanza nos ha dado gozo y paz. Ese gozo no es siempre estar todo el tiempo felices. Ese gozo tiene que ver con tranquilidad, con paz de verdad. Que sabemos que aunque el mundo se esté cayendo, ¿quién nos sostiene? El Señor. ¿Amén? Esa es nuestra paz. ¿Sí? Regresemos ahí al versículo 9 de Corintios. ¿Qué dice? Fíjense lo que decía ahí Pablo: perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. ¿El Señor nos ha desamparado alguna vez? Nunca. Y nunca lo va a hacer, hermanos. Incluso somos malos a veces, hermanos, desobedientes y crueles. Pero el Señor aún nos sostiene. ¿Y nos desampara? No, porque su amor es indecible, hermanos. Indescriptible. ¿Amén? Fíjese qué dice ahí en Juan 11:25. Esos hermanos que son perseguidos. Hay muchos aquí en México, ¿no? En la selva de Chiapas, muchos hermanos perseguidos. Muchos. Juan 11:25, ¿ya está? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Él es la resurrección y la vida. Pablo, aunque no había escuchado directamente estas palabras de Jesús, directo, o sea, de él las había oído. ¿Sí? Las había oído porque todo el mundo hablaba de Jesús. Y entonces Pablo escuchó que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pablo sabía cómo iba a morir. Bueno, no sabía exactamente cómo, pero sí sabía que iba a sufrir mucho.
Todos los apóstoles de Jesús murieron muy feo. A Pablo lo decapitaron, le cortaron la cabeza. También a Tomás. Los quemaban vivos, los crucificaban. Murieron muy feo. Y de pronto escuchar que alguien así tenga esa fe de decir, somos perseguidos, pero el Señor no nos desampara, porque Él es la resurrección y la vida. Si aún en esta violencia, hermanos, que vive el mundo, no voy a decir el país, el mundo, llegamos a irnos, es que bueno, no estaremos más cerca de Dios, ¿cierto? Por eso hay que cuidar nuestra vida, procurar las cosas de arriba. ¿Amén? Aunque estemos muertos, viviremos. No tengamos miedo. ¿Qué es la vida aquí sino un suspiro? Apenas un suspiro. ¿Amén? Vamos a ir mismo en Juan 15. Juan 15, 18. Vean por qué Pablo decía que aunque eran perseguidos no eran desamparados. Juan 15, 18, ¿ya está? Dice, si el mundo te odia, tienes que saber que a mí me ha odiado antes que a ti. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. ¿A cuánto nos aborrece el mundo? Preferible, ¿no?, que el mundo nos aborreciera, ¿cierto? Acuérdense de la palabra, dice Jesús, que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la ley. La palabra, que está escrita en la ley. Sin causa me odian. Pero cuando venga el Consolador está hablando del Espíritu Santo, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde siempre. Y estas cosas, dice Jesús, les he hablado para que no tropiecen. Los expulsarán de sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho que estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho. ¿Se imaginan, hermanos? Esos discípulos esos apóstoles que vieron cuando Jesús multiplicó los alimentos a las multitudes, o cuando sanó a los leprosos, o le dio vista a los ciegos, o sanó a la mujer que estaba sangrando de más de esos 12 años. Ellos vieron eso. De pronto le dicen y los matarán. ¿Se imaginan? Si su fe fue transformada de esos hombres para que pudieran entender el propósito de Dios, ¿qué tuvo que haber pasado, hermanos? Tribulaciones y angustias, como en este mundo. Ellos entendían que su lugar no era aquí. Ellos lo comprendían perfecto, ¿cierto? Volvamos ahí a Corintios. ¿Qué versículo íbamos? El 10. Dice Pablo, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Sí dice así? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿A qué se refiere eso? En nuestro cuerpo la muerte de Jesús. ¿Cómo? A donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. No. Dios nos cambia. ¿Eh?
Cuando nos cambia. No. Por su muerte vivimos. Por su muerte vivimos. Algo así va por ahí. Pero dice, llevamos la muerte de Jesús. ¿Quién lleva la muerte de Jesús? Vaya ya a Gálatas 2:20, no pierda Corintios. Gálatas está en antitito. Es lo que sigue. Gálatas 2:20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando Pablo dice que llevamos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo, quiere decir que nuestra carne también está siendo crucificada. Nuestra carne está siendo crucificada, sacrificada. Porque nuestra carne nos dice, sí, mira el dinero, sí, mira el poder, sí, mira la avaricia, sí, mira la idolatría, sí, mira la fornicación, sí, mira eso. Pero nuestro cuerpo lleva la muerte de Cristo, es decir, el sacrificio de la carne, el atar nuestra lengua, el quitar los deseos perversos del corazón, la avaricia, la soberbia, el orgullo, ¿cierto? Todo lo que nos gusta hacer como seres humanos, porque traemos la naturaleza del pecado. Todo eso, ¿sí? Y luego el versículo 11 dice, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Nosotros estamos entregados a muerte? Sí. ¿La muerte nos da miedo? No. El Señor venció la muerte. La muerte es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Amén. Nos estamos entregados a muerte por causa de Jesús. La muerte no es nuestro fin. ¿Sí? No es nuestro fin. Fíjese que dice Romanos 14:7. No pierda Corintios. Romanos 14:7. ¿Ya tiene? Romanos 14:7. ¿Ya está? Dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Cuántos vivimos para nosotros mismos? Ninguno. Y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, ¿cierto? Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que vivimos. ¿Sí? Entonces si morimos, pues morimos para el Señor, ¿cierto? Versículo 12 de Corintios dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿La muerte actúa en nosotros? Sí. Estamos muriendo. Nuestro cuerpo es mortal. ¿Cuándo nos toque? No sé. Nuestro cuerpo es mortal. La muerte actúa en nosotros, pero nosotros actuamos en la vida, ¿sí? Y en nosotros, ¿quién actúa? La vida. ¿Amén? ¿Sí o no? Y luego dice, pues nosotros, ¿en qué versículo vamos? En el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí hablamos o no hablamos del Señor? Perdón, desde el 12, en el 12 estábamos, ¿no? De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. ¿Cómo si en nosotros actúa la muerte, también actúa la vida? Ahí está hablando de dos planos. En nuestro plano carnal actúa la muerte, ¿cierto? Porque estamos muriendo, nuestro cuerpo es mortal. Pero también actúa la vida, ¿en qué?
en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es vivificado, fue vivificado, salvado, nuestra alma. Amén. Y luego ahora sí, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? Si se dan cuenta, ahí espíritu, mis hermanos, está con minúscula. Espíritu puede traducirse como sentir, como espíritu de fe, como fuerza. Así teniendo esa fuerza de fe, ¿sí? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? La palabra de Dios. Cuando cantamos la palabra de Dios, estamos hablando la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia y hablamos nuestra Biblia, estamos hablando lo que hemos creído. ¿Sí? Cuando vamos a aconsejar a alguien, aunque no crea en Dios, nosotros debemos dar un consejo de nuestra fe, de ese espíritu de fe. Es sentir de nuestra fe. Amén. No pierde y vamos al Salmo 116. ¿Ya lo tienen? Salmo 116. Versículo 7. Fíjense cómo el salmista, esta es una acción de gracias, el Salmo 116, dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. ¿Cuántos hemos sido librados de la muerte? Tanto física como espiritual, ¿no? En el mundo hay muchas personas que tienen un espíritu muerto. Y el Señor nos ha librado de eso. Y dice el versículo 7, vuelve, alma mía, a tu reposo, a tu descanso, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte. Mis ojos los has librado de las lágrimas y mis pies de caer. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es malo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? ¿Qué le podemos dar al Señor? Nada más, hermanos. En ese espíritu de fe. El Señor nos ha librado de la muerte, de caer, e incluso muchas veces de sufrir, hermanos. Él nos ha librado de eso, ¿cierto? ¿O no? ¿O no nos ha librado el Señor? Sí nos ha librado, ¿eh? Vamos al versículo 14 de Corintios. Fíjense cómo dice Pablo. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús. ¿Quién resucitó al Señor Jesús? Sí. El Padre, hace ratito cantábamos, ¿no? Mas Dios a lo sumo lo exaltó. ¿Amén? Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con todos los santos. Todas estas cosas padecemos, está hablando Pablo ahí como apóstol, por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Cuál es la base de nuestra fe, hermanos? La base de nuestra fe es Jesús. Y nosotros creemos que un día Él vendrá por su iglesia. Estemos vivos o hayamos trascendido. ¿Sí? Esa es nuestra fe. ¿Sí o no? Nuestra fe es esa. Nuestra vida eterna por medio de Jesús. Por eso Pablo ahí menciona, dice, bueno, todo lo que hemos pasado. Sabemos que quien resucitó al Señor Jesús nos resucitará a nosotros, juntamente con Él. ¿Por qué dice junto a Él o juntamente con Él? Cuando Él venga por su iglesia. ¿Amén? Esa es nuestra fe. Y no tarda el Señor no tarda en venir por su iglesia. No vamos a estar como otros que ponen fecha. Mañana ya ahora sí seguro. No sabemos. El día y la hora nadie lo sabe sino el Padre, ¿no? Que está en el cielo. No sabemos, pero tampoco sabemos cuándo nos vamos a morir. A lo mejor el Señor vendrá en 10, 20, 15, 30, 100 años. Que no es nada en el tiempo. Pero quizá al ratito lleguemos a casa y sea nuestro último suspiro.
No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior tiene que renovarse diario. Renovarse siempre. ¿Sí? Todo el tiempo morimos, estamos envejeciendo, pero nuestro corazón debe ser renovado. ¿Sí? No pierda, ahí adelantito, Efesios 4:22. ¿Qué dice? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ese está corrompido por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice ahí Pablo? Renuévense en el espíritu de su mente. Nuestro cuerpo envejece, se enferma, está muriendo, pero nuestra mente tiene que renovarse. ¿Cuándo? Diario. Todos los días. Porque debemos ir matando nuestra carne, ese viejo hombre. ¿Sí? Esas viejas maneras de vivir. Nos acostumbramos muy fácil. Debemos crear ese nuevo hombre, vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad. ¿Amén? Vamos al versículo 17 de Corintios. Fíjense lo que dice Pablo, y pese a cómo murió, es interesante, dice: pues esta leve tribulación, ¿cómo es? Es momentánea. Y esta produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, ¿qué? Peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos vemos las cosas que no se ven? ¿Dónde está nuestra mirada? Estamos como las gallinas aquí en la tierra, y quiero y voy a hacer y esto y el otro, y nuestros planes toda la vida. Aquí, nuestra vista está en el cielo. Lo que está aquí no permanecerá. Dice la Biblia: no habrá o no quedará piedra sobre piedra. Cuando Jesús predice la destrucción del templo, dice: no quedará piedra sobre piedra. Y el templo se destruyó, hermanos. Y si Jesús dice, o Dios nos dice, que este mundo no va a quedar nada, es porque no va a quedar nada. ¿Sí? Nada. ¿Ven? No pierda ahí, vamos a Pedro, la primera carta de Pedro 2. 2:1. Primera carta de Pedro 2:1. ¿Ya tienen? Dice: desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todo mal dicho. O sea, hablar con mal. Y deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, está hablando de la doctrina, para que por ella crezcan para salvación, ya que han degustado la bondad de Dios. Desechen toda malicia, envidia y maldad. ¿Qué debemos desear? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos hace crecer para salvación. ¿Cierto? En serio, que nuestro deseo diario antes de hacer cualquier cosa sea escuchar la palabra de Dios. Ya sea en una canción. Aquí luego cantamos muchas canciones que son básicamente la palabra de Dios. ¿Sí?
hay que escucharlas también. Nos van a dar fuerza para entender este mundo cruel. Vamos ahí en Corintios, ahora el 5. Sabemos que si nuestra casa terrestre, ese tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, sino que es eterna. ¿Y dónde está? En los cielos. Y por eso también lloramos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, es decir, justificados. Desnudo habla del pecado, de la vergüenza. Y ser vestidos está hablando de cómo el Señor nos ha vestido, nos ha justificado. Amén. Asimismo, los que estamos en ese tabernáculo lloramos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. El Espíritu Santo como garantía. ¿Quién es nuestra garantía? ¿Quién garantiza nuestra fe? El Espíritu Santo. ¿Amén? El que nos consuela, el Espíritu Santo. El que nos da fuerza, el Espíritu Santo. El que nos llena. Tener la llenura del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Leyendo la palabra, cantando alabanzas, orando, nos llenamos del Espíritu Santo, avivamos el fuego del Espíritu Santo. Amén. Versículo 6. Así que vivimos confiados. ¿Cuándo? ¿Estamos confiados o no? Deberíamos, ¿no? Estar confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, mientras estamos aquí, estamos lejos del Señor, físicamente, bueno, en la palabra tal cual. Porque por fe andamos y no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese Pablo parecía medio deprimido, ¿no? En traducción dice, mejor es morirnos. Preferimos estar muertos en nuestra carne, o sea, en nuestro cuerpo, porque así estaremos, ¿con quién? Fíjense, Pablo no veía, pese a que tuvo mucha gloria en la tierra, era una persona muy sabia, persona de dinero, pese a que tuvo mucha gloria aquí, no amaba esa gloria. Pablo amaba al Señor y siempre supo que era mejor estar ahí, ¿sí? Pero hay gente luego medio extraña que a lo mejor no entiende eso, ¿no? Luego sí le digo a una hermana en mi trabajo y le digo, mejor estar con Dios. Ay no, yo no. Es que tengo mis hijos chiquitos. Y uno dice, bueno, cada quien sabe que idolatra en el corazón. Cada quien sabe que ocupa el primer lugar en su corazón. Pero mejor es estar con Dios. Mejor la muerte que la vida, hermanos. Aquí en este mundo tan feo. Pero aquí nos tocó, ¿no? Hasta que el Señor diga, porque luego hay otros falsos que están bien deschavetados y dicen que hay que desvivirnos, pero no. No va por ahí. Amén. Versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea. Muchos dicen que los cristianos nos vamos a librar del juicio. ¿Nos vamos a librar del juicio? No. Dice ahí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque en ese momento, cuando lleguemos delante de Dios y el Señor juzgue nuestras obras, por las obras, el Señor dará coronas. ¿Somos salvos? Sí. Nuestras obras nos van a salvar jamás. Ni una sola de nuestras obras nos puede salvar, ni una sola, ni una, sino el sacrificio de Cristo. Esa es la fe, ¿sí? Por eso veremos en el cielo personas que de una se arrepintieron de sus pecados, aceptaron al Señor y se salvaron. Me decía un señor muy católico, me decía,
es que no, nosotros por nuestras obras debemos actuar y nuestras obras nos llevarán al cielo. Y yo decía, no hombre, ya se fue al infierno, Señor. ¿Qué clase de fe es esa? A ver, tú dime, ¿un asesino se va a ir al cielo? Y yo, a ver, usted dígame, ¿el sacrificio de Cristo no fue suficiente? Se quedó mudo. No, pero ¿cómo es posible? Yo sí me porto bien y voy a la iglesia y voy y trabajo y no sé qué. Y yo, precisamente la Biblia dice que no es por obras para que nadie tenga su corazón perverso, soberbio y envidioso. Y se enojó, ¿no? O sea, ¿quién sabe por qué? Pero se enojó. Y entonces dice uno, ¿pero cómo crees que va a ser así? Claro que no. Nuestra fe es que el Señor nos salva por su gracia, no de nosotros. En nosotros nació el, no soy un pecador, hay que arrepentirme. ¿Nació de nosotros? De ninguna manera. Y en nadie va a nacer, en nadie, si no es por medio del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra fe. Si nosotros predicamos, enseñamos a alguien, es el Espíritu Santo quien lo convence de su pecado, no nosotros. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Nuestras obras no nos llevarán al cielo. Nuestras obras quizá nos hagan ganar una corona, quizá. Pero que ese no es el propósito. Eso ya queda de Dios. Nosotros no sabemos. ¿Amén? Nosotros no sabemos qué nos toque. Pero fíjense ahí, ese encabezado me llamó la atención. Vivamos por la fe. En este mundo triste, aterrador. No hay que tener miedo, hermanos. Las malas situaciones nos hacen crecer. Nos hacen estar atribulados pero no angustiados. Y nos hacen sentirnos en apuros, pero nos hacen saber que no nos vamos a desesperar porque el Señor no nos desampara. Nunca. Nunca nos va a desamparar. Hay que creer eso, ¿amén? Vamos a terminar, vamos a Mateo 8:23. Mateo 8:23. ¿Ya tiene? Mateo 8:23 dice, entró él, hablando de Jesús, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y se acercaron sus discípulos y los despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque estamos muriendo. Pero él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué? Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y aún esos hombres que los seguían y que habían visto sus milagros, maravillados, decían, ¿qué hombre es este? Aún los vientos y el mar. Pero ellos ya habían visto el poder de Jesús. Ellos ya habían visto cómo Jesús sanaba a los leprosos, a muchos enfermos. Aún por su palabra al siervo del centurión, ¿se acuerdan cómo dijo el centurión? Sana a mi siervo. Y Jesús dijo, ahí voy. Dijo, no, dilo. Y fue sano su siervo. O sea, ni siquiera estuvo allá a donde el siervo que sanó. Pero Jesús menciona una frase y dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Muchas veces, mis hermanos, somos esos hombres de poca fe. Jesús estaba en la barca. ¿No sería una garantía de que no iba a pasar nada? Pero sí pasó. Había vientos y mar muy violento. Jesús está en nuestra vida, pero aún así puede venir el viento, el mar, la tempestad. Pero hay que tener fe, que aún en medio de esa tempestad está Jesús, porque Él lo ha prometido, ¿no? Él lo ha prometido.
estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre. Así vivamos situaciones muy difíciles, dolorosas, tristes, angustiosas o angustiantes, el Señor está con nosotros todo el tiempo. Aunque nuestro cuerpo desfallezca, el Señor está con nosotros. Aunque sintamos morirnos, el Señor está con nosotros. Aunque estemos en una tristeza o soledad profunda, el Señor está con nosotros. Es su promesa, ¿sí? Solo tenemos que creerla. Amén. Creer que el Señor está con nosotros. Y aún si viene más problemas y más destrucción y más maldad en este mundo, reconocer que el Señor está con nosotros para siempre, porque Él lo prometió. Nada más por eso lo creemos, porque Él nos lo prometió. Amén. Incline su rostro, dígale: Señor, yo sé, oh Dios, que a veces hay situaciones, Señor, que nos sobrepasan. A veces hay cosas que nos hacen sufrir, Señor. Y a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos incluso desesperados un poco, Señor. Pero sabemos que tú calmas la tempestad. Y aun si no, sabemos que tú estás en medio, Señor. Tú eres quien nos levanta la cabeza, oh Dios, y nos corona de favores. Sin merecerlo, Padre eterno, porque no hemos hecho nada que nos haga merecer tu gran amor, oh Dios, que nos haga merecer tu misericordia, Señor. No hemos hecho nada para merecerlo. Y por eso hoy, Dios, queremos reconocer toda la grandeza de tu misericordia y las riquezas de tu gloria que tienes con nosotros, oh Dios. Gracias, Padre eterno, porque no nos dejas. Aunque vienen las tribulaciones, las angustias, la persecución, el dolor, la enfermedad, tú estás con nosotros, Señor. Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, cuerpo que envejece y que no será más. Pero nuestro espíritu ha sido vivificado por ti, Señor. Y por eso te damos gloria, Señor, y gracias. Y queremos, oh Dios, que nuestra alma te alabe siempre, Padre eterno. Que te adore siempre, oh Señor, en la eternidad, Padre Dios. Y que nos haga, Padre Dios, también entender que este mundo es efímero, es malo, es perverso, y que no nos debemos adaptar, sino que debemos tener nuestra vista en ti, Señor, porque tú no tardas en venir por tu iglesia y queremos esperarte, Señor, como esa iglesia pura y sin mancha, de la cual tú tomarás parte, Señor, en el cielo. Por eso te cantamos, oh Dios. No importa, Padre eterno, que a veces nos des o a veces nos quites. Tu voluntad es buena, Señor, es agradable, es perfecta. Y todas las cosas, oh Dios, siempre van a obrar para bien, para nuestro bien, para nuestro crecimiento en nuestro espíritu, para la muerte de nuestra carne, Señor, y para vivificarnos, oh Dios, en santidad y en pureza, como tú lo deseas, oh Dios. Te rogamos, Padre, que tú nos des un corazón que solo te adora a ti, Señor. Nada más a ti, Jesús.